Fernando Barrera, director Frontier Economics, economista y experto en las industrias de electricidad y gas, en asuntos de regulación y competencia en América Latina y Europa. Asesor en ayudas estatales para la promoción de energías renovables y acuerdos comerciales en el sector del gas. Hola, buenos días. No voy a subir corriendo como los señores de ayer, pero además quiero empezar con dos mensajes. Primero, un agradecimiento a Manuel y a Luis Miguel por esta invitación. Es el segundo año que me invitan. Y sobre todo, un reconocimiento, porque en realidad este es un evento. Yo voy a muchos eventos del sector eléctrico, mis compañeros de panel no les va a gustar lo que voy a decir, pero esto es impresionante. Lo que ustedes tienen aquí montado es realmente un lujo para la región, y habiendo escuchado a la gobernadora esta mañana hablar con un mensaje tan optimista, yo vengo a dar la nota disonante, porque yo vengo a hablar con un mensaje un poquito más pesimista. Aquí hablábamos de romper los límites, yo vengo a hablar de límites. Bueno, y obviamente me invitan, no porque yo sea muy importante, sino porque este tema es muy, muy importante. El tema de la energía en la región Caribe es de una suprema importancia. Ustedes lo experimentan cada mes con las facturas que les llegan y sabemos claramente que es un tema que requiere solución pronta. El año pasado hicimos un estudio con Fundesarrollo analizando los problemas que tenía el sector, el problema de tarifas, por qué se originaba. Ahora estamos trabajando en el tema de las soluciones. Entonces, el problema del sector, yo tengo una presentación en la cual hablo de la situación, de cómo se complica la situación, y finalmente hay un panel que entiendo que probablemente pase a horas de la tarde, entonces vamos a dejar esto un poquito en punta. Pero la idea un poco es, hablemos de la situación del sector. Entonces el sector arranca con unas tarifas históricamente altas en la región Caribe, eso lo saben ustedes y no hay mucho que decir al respecto. Además, arrancamos con un problema de redes en la región también. Algunos industriales de aquí estarán sufriendo problemas de suministro. Claramente hay casos de demanda no atendida en la costa atlántica. Y también hay problemas, obviamente, con lo que se denominan brownouts, que para diferenciar de los blackouts, que lo que quiere decir es que la oferta de energía no es todo lo que tendría que ser. ¿Con qué se complica esto también? Con un tema de coyuntura de gas. No hay suficiente gas en la costa para abastecer las necesidades de los usuarios que tienen contratos de suministro de gas. Pero yo creo que la parte más complicada del sector hoy día ni siquiera es la parte de la confiabilidad del sector, sino la parte de deudas con las que estamos llegando. Y yo sé que mucho la regulación tiene que ver de política y desgraciadamente tengo que meterme en el ámbito político porque el tema de las deudas claramente no corresponde a esta administración. El tema de las deudas que se han generado en el sector corresponden a una administración que generó bastantes deudas en la parte del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Ustedes lo saben, experimentando la subida para poder alcanzar los rezagos que hay en materia tarifaria en gasolina, pero en el sector eléctrico por primera vez en la historia. Y les digo por qué, porque la ley 142 no permitía que se generaran este estilo de déficits, se están generando unos déficits gigantescos y vamos a ver su magnitud. Cuando uno tiene esta situación uno dice, bueno, pero ¿hay algo peor? Sí, hay un par de cosas que son complejas. Obviamente la llegada del niño, que siempre suele ser el lobo que asusta a este sector. Viene el niño. Y también viene una nueva administración con unas respuestas que yo encuentro francamente no son muy buenas frente a la situación, y esa es la complicación con la que nos encontramos. Arranquemos. Las tarifas. Esto es un tema que viene desde la época de Electricaribe. Cogemos las tarifas de Electricaribe, lo que se conoce como el costo unitario, que es más o menos lo que cuesta entregar la energía a los usuarios finales. Costo unitario desde el año 2008, para las dos empresas nuevas de la costa. Obviamente la parte histórica tiene que ver con las tarifas de Electricaribe, y aquí ven ustedes claramente pues, la subida sustancial de precios. Mis amigos economistas me regañarían y me dirían que usted lo tiene en términos nominales,
pero el cambio en precios reales no tiene gran diferencia. La razón por la cual yo lo hago en términos nominales es para que vean ustedes más o menos cuál es el tamaño de la diferencia y de deudas que se generan, porque la línea continua representa lo que la gente realmente paga por energía, que es lo que se conoce como la opción tarifaria, mientras que el CU pues son los costos que se están incurriendo. Entonces, toda esa diferencia que ven ustedes entre el costo unitario y el precio y la tarifa, finalmente, la opción tarifaria, tiene que ver con los saldos que se están acumulando. Entonces, son altos, no teníamos precios de esta naturaleza, obviamente el marco regulatorio cambió para las empresas de la costa atlántica por medio de la introducción de un sistema singular o diferente para remunerar el servicio, y eso explica pues, la subida tan importante que ha ocurrido en la costa. El tema de redes. Mucha gente diría, bueno, el tema de redes es algo nuevo. No, yo creo que XM empezó a hablar del tema de redes por allá hace unos 10 años. ¿Qué es el tema de redes? El tema de redes es que hay una congestión grande en bastantes de los equipos, que hay ciertas subestaciones que tienen congestiones, que hay sitios en los cuales, esto es como una autopista, entonces es una autopista que está en un grado de congestión tan alto que no suelen pasar todos los carros que tendrían que pasar en una situación normal. Esa congestión la lanzó XM en el año 2012, fue parte de la iniciativa que tuvo el gobierno Santos lanzando el Plan 5 Caribe, que consistía obviamente en el desarrollo de obras específicas en la red, en la costa Caribe, que se podían presentar cualquiera, no únicamente Electricaribe, sino que se podían presentar otras empresas. Se ha complicado en el año 19 el CNO, que es el Consejo Nacional de Operación, que es el que consulta a la CREC sobre el tema del mercado, cómo estaba funcionando, le dijo al ministerio, tenemos que empezar a racionar de manera programada porque las redes no dan. Y este año, por primera vez, en una decisión que yo creo que es acertada, XM alerta. XM dice por primera vez a la opinión pública, señores, tenemos un problema de congestión, señores, va a tener que tomar medidas en la costa Caribe, en estos departamentos, los 6 departamentos, y más o menos nos dicen que tienen que hacer ciertas deslastres de cargas, ciertos problemas de atención de la demanda. Entonces seguramente a ustedes los estén experimentando, y es extraño tener que hablar de problemas de redes porque supuestamente toda la regulación nuestra estaba pensada para fomentar la inversión y para que este tipo de cosas no pasaran. El tema de gas. Entonces yo empiezo con el tema de gas con un gráfico un poquito tendencioso y digamos que histórico, porque ustedes, la región Caribe, sabe muy bien que ustedes fueron los grandes contribuyentes en producción de gas y que permitieron que el mercado de gas creciera en todo el país. ¿Eso qué ocurría? Que en los años 70 el ratio reservas-producción, que más o menos nos dice para cuánto tiempo nos alcanzan las reservas al ritmo de producción actual, estaba alrededor de los 40 y pico de años. Con la llegada de Cusiana y Cupiagua, pues se subió a los 50 y pico. Pero el descenso ha sido muy paulatino y muy corto, y realmente ya estamos hablando de que las reservas en Colombia nos duran más o menos unos 6 o 7 años. ¿Es eso malo? Bueno, en realidad cuando ustedes miran provincias maduras, normalmente esto está alrededor de los 9 a 11 años, que es más o menos el tiempo que toma desarrollar nuevas reservas. Pero lo que a mí me preocupa más que el tema del ratio RP es que la UPME hace balances del mercado de gas, y en el año 2015 ya se esperaba que entrase SPEC en el 16, teníamos 7 años. En 7 años tendríamos que empezar a generar nuevas fuentes de producción de gas. En el año 17 la UPME nos dijo, sí, en 7 años, no se preocupe, estamos apuntando a 7 años. En el 19 nos dijeron, no, es que en 5 se nos acaba. Entonces, con el tema de 5, pues ya había que pensar en la planta de regasificación de Buenaventura. Y en el año 23 nos ha dicho la UPME que son 4 años. En 4 años se nos acaban las reservas de gas, aún con la capacidad de regasificación de SPEC, que ayer me dicen estaba ya en 300 millones de pies cúbicos. Entonces, claramente el déficit viene más cerca. Finalmente, un tema que digo yo no teníamos en el sector. El sector ha pasado muchas coyunturas difíciles, muchas veces asociadas con los problemas de niños, pero nunca nos había llegado este problema con unas deudas del tamaño que tenemos hoy día. Estas son las deudas por opción tarifaria. Hay deudas también por el tema del Pacto por Justicia Tarifaria.
Pero estas deudas más o menos hoy día estarán alrededor de los 4.5 billones de pesos. ¿Qué es mucho 4.5 billones de pesos? Pues son 2 años de ingresos de los comercializadores de todo el país. A estos señores se les deben 2 años de sus ingresos, ¿verdad? Eso es muchísimo dinero. Entonces mucha gente me pregunta, ¿puede haber un apagón por el lado de confiabilidad? Yo veo las térmicas a tope, las veo produciendo, veo los embalses en niveles más o menos sanos, sabemos que el sistema está estrecho, pero el tema financiero es complejo, porque hay muchas comercializadoras que están expuestas a bolsa. Y aquí viene la complicación. Tenemos entonces 4 temas gordos de situación, heredados. Yo no voy a decir que la administración actual tiene que ver con estos problemas, son completamente heredados, de vieja lata. A veces yo fui de la CREC y uno piensa que la CREC toma decisiones de largo plazo, pero la CREC ha tenido el problema de que se ha ido politizando bastante y las decisiones de la CREC se han vuelto muy coyunturales. Entonces, todos los temas más grandes, todo el tema que hablaba yo de las tarifas, el tema de las inversiones, el tema del déficit de gas, son temas de hace mucho tiempo. A la administración le ha tocado enfrentar eso. Y además le toca enfrentar el cuento de que viene el niño. Y como viene el niño, sabemos que los precios de la energía tienen que subir, ya estaban ayer alrededor de los 1.000 pesos, 1.200 pesos, que es un precio de kilovatio hora muy alto. Sabemos que hay algunos comercializadores expuestos en bolsa, muchos de ellos son estatales, no vamos a decir que todos están expuestos de la misma manera, hay unos más expuestos que otros, eso significa que estos señores van a tener un problema complicado financiero. Tenemos unos precios de escasez que son altos, porque los precios de los combustibles en mercados internacionales están altos, y tenemos también la incertidumbre de los embalses. Ahora, ¿es esto muy distinto a lo que teníamos antes? El año 97-98 pasamos el niño por una decisión regulatoria bastante sabia, que fue la introducción de mínimos operativos. En el año 2009 y 2010 tuvimos un niño complicado y lo pasamos por la decisión que tomó el gobierno nacional de interrumpir exportaciones y de más de 75 resoluciones de la CREC. El año 2015 y 2016 lo pasamos, yo diría que sobre todo por el programa Pagar Paga, porque en realidad hubo una confluencia de factores terribles. El guatapetazo lo llaman por aquí en el sector, pero el problema de salida de Guatapé fue gravísimo. El gobierno intervino con el tema de Pagar Paga y pasamos ese niño raspando. Vamos a pasar este niño. Ahí es donde tengo yo el problema, y es que tenemos una crisis institucional en el sector bastante compleja. ¿En qué consiste nuestra crisis institucional? En que el timonel de este sector suele ser la CREC, pero la CREC hoy día está muriendo de inanición. Hoy día la CREC, los expertos que dejó nombrados con muy poca etiqueta regulatoria el ministro pasado, de nombrar 4 expertos faltando 15 días para que se le acabara el mandato, son 4 expertos que se han caído por vicios yo creo que tema de inhabilidades y también por un tema de falta de competencias. Se caen los 4 expertos, al presidente Petro no puede tener ninguna excusa de decir no nombro mis expertos, y en lugar de nombrar a sus expertos, pues ha puesto expertos encargados, que para uno que viene de la CREC, donde era un experto independiente, decir que un experto es independiente y encargado es un oxímoron, ¿no? Eso no hay manera de encargar las 2 cosas. Entonces hoy día tenemos expertos que están siendo pagados por el gobierno, pero que claramente tienen que tomar decisiones regulatorias. Esta semana también supimos que el presidente de la comisión ha dimitido, ha presentado renuncia y vamos a ver cuándo se la acepta. Entonces tenemos el problema de la CREC. Tenemos el problema de una cosa que yo tampoco había visto en el sector nunca antes, y es que los contratos que obligaron a firmar a las comercializadoras de algunos productores de energías renovables, el gobierno ha dicho, pues esos contratos no son válidos, no funcionan, se acabaron los contratos. La gente me dice, decisiones entre privados, el gobierno no debe intervenir. Y yo pienso, pero es que no solo son decisiones entre privados, sino que afectan a los usuarios, porque ahora el riesgo de precio de bolsa se le ha pasado de los señores que habían ganado las subastas de renovables, se ha pasado a los usuarios. No es una decisión muy elegante. Y finalmente, un tema que yo creo que es un tema de oportunidad. La UCME
define más o menos cuáles son los costos de racionamiento del sistema de gas. Y hoy día, cuando hay una restricción insalvable de suministro, de producción de gas, pues se entrega a los usuarios con contratos que tengan un costo de racionamiento más alto. En medio de una restricción insalvable de suministro, la UME ha cambiado el orden de mérito y ha hecho que unos consumidores que no tenían prelación en el esquema anterior lo tengan ahora, quitándole gas a usuarios que tienen contratos. Eso a mí me parece que no es la manera de que este sistema debe funcionar. Y esa es la preocupación que tengo yo, que la situación es compleja, pero que se está complicando. Y entonces lo que nos queda es, ¿qué hacemos? Y ese, desafortunadamente, no es mi tema ahora, sino es el tema del panel más tarde. Muchas gracias.